Hay uno donde dice que Dios es como un castillo, dice, entonces, que nos brinda protección. Entonces estamos viendo un castillo tiene fortaleza, un castillo está protegido, ya sea un ejemplo por personas que están pues con la labor de cuidar ese lugar, ese sitio, para proteger a los que habitan dentro de él. Entonces, si nosotros asimilamos como el Señor, nosotros habitamos dentro del templo de Dios, dentro del Señor. Y entonces, al habitar nosotros adentro del Señor, quiere decir que nosotros tenemos la protección de Él, y al tener la protección de Él, pues nosotros tenemos la facilidad y la protección divina de Él, asegurando que nosotros estemos bien, porque Él está cuidando de nosotros para que nosotros pues no tengamos problemas ni dificultades, cuidándonos y guiándonos a nosotros a través de su protección. Pero para que todo eso suceda en nuestra vida, para que la protección de Dios acontezca sobre nosotros, nosotros tenemos que estar dentro de Él. Como en el Salmo 91, que habla el que habita al abrigo del Altísimo, dice el que habita. Entonces, el que no habita en el castillo de Dios, pues lamentablemente no puede recibir la protección de Dios. Entonces, la condición para que yo reciba la protección de Dios es que yo esté dentro del castillo de Él, es que yo esté habitando adentro de Él y no fuera de Él. Porque la misma palabra nos enseña a nosotros que fuera de Él nada va a funcionar en nuestra vida. No tiene ningún sentido, no hay probabilidades de que haya un acontecimiento o un cumplimiento. Las razones son porque no estamos dentro de su protección. Y al no estar dentro de su protección, lo más probable es que a nosotros no nos vaya bien. Lo más probable es que nosotros no tengamos éxito. Lo más probable es que no encontremos solución por ningún sentido, porque al no tener a Dios, nosotros pues somos frágiles, estamos desprotegidos, no tenemos la capacidad de combatir. Entonces, la forma en la que usted se mantenga en este evangelio, en la fe, es que usted se mantenga adentro del castillo de Dios. Porque cuando usted está adentro, y el siguiente dice que Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Está hablando de la forma de actuar del Señor, que el Señor siempre va a ayudarnos a nosotros. Pero para que todo eso suceda, usted tiene que estar al lado de Él, dentro de Él, para que la protección de Dios se promueva en nuestra vida. Entonces, estar bajo la protección de Dios es muy fundamental, porque nos libra del temor. Entonces, esa es la protección de Dios. A lo largo de la vida, todas las personas sufren de temores, los diferentes tipos de temores. Un ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo hacia otras personas, miedo a comunicar algo, miedo a hacer algo, miedo a cumplir con el propósito tal vez que Dios tiene con las personas, miedo a avanzar, miedo a ser diferente, miedo incluso a reconocer a Jesús. Todas esas cosas acontecen porque el temor absorbe a la humanidad. Y entonces, ¿cómo evito esas cosas? La humanidad necesita evitar todas esas cosas para que pueda avanzar, para poder resistir. Entonces, necesita usted ser librado del temor. ¿Por qué el Señor está interesado en librarlo del temor a usted? Porque el Señor sabe que el temor no le permite a usted transicionar o cambiar o avanzar. ¿Por qué motivo? Porque el temor, lo primero que sucede es que lo mantiene a usted obstaculizado. Y al estar usted obstaculizado, pues usted no puede hacer las cosas. Entonces, necesitamos que Dios esté con nosotros. Necesitamos nosotros, para que ser librados del temor, usted, la iglesia, necesita estar dentro del Altísimo, habitar al abrigo del Altísimo, para que el temor sea quitado de nosotros. Porque el fracaso absorbe a muchas personas, porque el temor los ha estado absorbiendo y no les ha dejado ver la realidad, lo que Dios quiere que veamos. Porque cuando estamos en temor, nosotros no podemos ver la verdadera realidad del propósito de Dios en nuestra vida.
Entonces, porque muchas veces a través de que el temor nos absorbe, entonces nosotros dejamos de ver la fidelidad de Dios, dejamos de ver el perdón de Dios, dejamos de ver la bondad de Dios, dejamos de ver todo lo que Dios nos ofrece porque nosotros vivimos en temor. Pero el Señor te quiere dar a ti la libertad de que tú salgas del temor, que tú te apartes del mal destino y que conozcas la libertad de no habitar en el temor, de que tú reconozcas a Dios, de que tú habites en la presencia de Dios para Él actuar sobre tu vida y darte lo que tú necesitas, y darte lo que tú necesitas verdaderamente, lo que tú necesitas. Porque nosotros necesitamos conocer lo que nuestro espíritu necesita. Entonces nuestro espíritu no necesita vivir en temor, nuestra carne no necesita vivir en temor. Nuestro cuerpo, alma y espíritu necesitan vivir bajo la protección de Dios, bajo la observación divina de Dios. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, deja de recibir los beneficios de Dios. Cuando Adán y Eva entraron en pecado, dejaron de recibir todo eso que Dios ya tenía diseñado para ellos. Dejaron de ver la realidad. Ya no pudieron ver todos los beneficios de Dios. ¿Por qué motivo? Porque perdieron la relación directa con Dios. Y al perder la relación directa con Dios, quiere decir que nosotros hay un espacio para nosotros ser absorbidos por los ataques de Satanás. Entonces, por eso la iglesia de Cristo no puede estar desprotegida, porque cuando usted está desprotegido hay un descenso en su vida. ¿Cómo ocurre un descenso en su vida? ¿Cómo ocurre? Tal vez usted creció un 99% y hay un 1% que está descubierto de su relación espiritual con Dios. Y ese mínimo espacio del 1%, Satanás lo puede utilizar perfectamente para dañarlo a usted y hacer que haya un descenso en usted y evitar que ese 1% se convierta en una totalidad, simplemente por un mínimo espacio. O sea, o una decisión equivocada o una acción equivocada hace que perdamos todo aquello que habíamos crecido durante un tiempo, que se logró avanzar y que nosotros tal vez no lo entendimos. Pero es necesario que usted entienda que es necesario entrar en la presencia de Dios para volver a crecer y no dejar ningún espacio para que Satanás lo utilice para provocar en nosotros un descenso. Porque los descensos que provocan que usted tenga que volver a empezar, y cuando posiblemente usted ya estaba tan avanzado, pero por causa de ese descenso usted tuvo que volver a empezar. Y volver a empezar no significa que es beneficio. Realmente nunca ha sido un beneficio. Por eso dice que ni para atrás ni para impulso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que volver a empezar. O sea, usted retrocede y por ese 1% que retrocedió usted está volviendo a hacer las mismas cosas malas, y usted al reconocer a Dios tiene que volver a empezar de nuevo. Y entonces crecer no es fácil, tener fe no es fácil, estar bien delante de Dios no fue fácil. Entonces, por eso, si usted entendió la revelación de Dios, usted ya creció. Usted no se mantenga lejos de Dios para no estar desprotegido, para que no dejarle espacio a Satanás, de que Satanás lo venga y lo quiera utilizar y lo quiera destruir a usted. Usted necesita del Espíritu Santo, pero necesita usted mantenerse aliado a Dios. Si usted da cuenta que cuando la presencia de Dios estaba con Israel, Israel vencía a sus enemigos. Pero cuando ellos se alejaban de Dios y tenían guerra, siempre perdían. Porque ahí nos da el ejemplo el Señor, que todo hombre y toda mujer que se mantiene en el contacto con Dios, que se mantiene relacionado con Dios, puede avanzar, puede destruir la amenaza, la existencia, lo que quiere destruir tu relación con Dios. Por eso tiene que entender usted que usted siempre va a ser atacado para que usted se mantenga desprotegido. Entonces, la confianza muchas veces en creer que usted lo puede lograr sin Dios hace que usted esté desprotegido.
no tenga el balance correcto para poder combatir en el mundo espiritual, porque usted tiene que entender que nuestra lucha no solo es aquí en la tierra, sino que en el mundo espiritual es cuando están las amenazas más grandes y más fuertes y las que pueden afectar nuestra vida considerablemente más. Es aquí en el exterior. Usted puede enemistarse con personas, puede tener enemigos, pero esos no son sus enemigos, nunca han sido sus enemigos. Pero la amenaza verdadera está en el mundo espiritual. Lo que sus ojos no ven, allí está la amenaza de usted. Y esa es la verdadera amenaza, porque esa amenaza no va a lo que sus ojos ven, sino que en lo que usted no ve. Porque usted da cuenta que cuando usted está equivocado, usted muchas veces ni entiende por qué está así. Y ni reconoce por qué está así, porque es algo interno, es algo espiritual. Entonces, por eso necesitamos nosotros estar aliados a la presencia de Dios, para comprender que el verdadero error está en el interior. Y donde los ataques vienen es en el interior, donde lo que nosotros no vemos. Y nos damos cuenta por qué Satanás es tan letal con cada ataque. Porque cada ataque muchas veces, al nosotros no estar protegidos, ni nosotros nos estamos dando cuenta cuántos ataques estamos sufriendo nosotros. Y esos ataques están provocando que nosotros no sintamos ni siquiera deseo de Dios y perdamos el amor a Dios. Y usted sabe que al perder el amor a Dios, pues nosotros no, realmente la salvación en nuestra vida corre peligro, nuestra alma corre peligro, porque usted sabe que si no amamos a Dios no podemos obtener salvación. Es imposible que obtengamos salvación, no podemos recibir salvación. Entonces necesitamos nosotros estar protegidos en todos los aspectos nosotros, el interior como el exterior. Pero si nuestro interior no está protegido, no podemos recibir protección en el exterior. Entonces, porque la operación no empieza por fuera, empieza por dentro, para que nosotros estemos preparados contra los ataques de Satanás. Cuando los dardos de Satanás vengan sobre nosotros, porque usted confió en la protección de Dios, usted va a tener la capacidad de resistir y que esos ataques tengan que retroceder y no lo vayan a afectar a usted. Que usted entienda que necesita estar usted en el refugio de Dios. Entonces, en los momentos de angustia, tú tienes que entender que Dios no te va a abandonar, pero tú no abandones a Dios para que Él no te abandone. Tú puedes estar en angustia, pero confiando en Dios. Tú puedes estar en procesos, pero confiando en Dios. Porque no es lo mismo estar en procesos sin confiar en Dios. No es lo mismo estar en momentos difíciles sin servirle a Dios. Entonces es muy diferente, hay que entender, porque ¿sabe por qué? Porque la gente, uno de los problemas que ocurre para que el ser humano esté desprotegido cuando Satanás lo ataca, ¿sabe? La razón es que el Satanás le empieza a utilizar a las personas, le empieza a poner de que Dios lo va a perdonar todo el tiempo. Y la persona empieza a crear esa libertad del mundo donde piensa, bueno, Dios todo lo ve, es una realidad. Y entonces, y a través de que piensa que Dios todo lo ve y que Dios todo el tiempo lo perdona, entonces la misma persona, a causa de que Dios siempre lo va a perdonar, porque siempre Dios nos va a perdonar. Entonces, a través de que la persona utiliza que Dios siempre lo perdona, viene la persona, bueno, y dice, pues la persona sigue pecando, sigue haciendo lo malo, porque agarró como motivo de que Dios siempre lo va a perdonar. Entonces, y eso es un problema, que nosotros lleguemos a pensar que Dios siempre nos va a perdonar simplemente para nosotros querer hacer siempre lo malo. ¿Se da cuenta? Que no es lo correcto que nosotros tomemos como motivo de que Dios siempre nos va a perdonar. Dios siempre nos va a perdonar, pero no podemos tomar nosotros eso como un motivo principal para que nosotros sigamos haciendo lo malo delante de Él. Sino que, ¿por qué motivo? Porque si no, nosotros hoy estoy bien y mañana estoy mal, y al siguiente día estoy bien y al siguiente día estoy mal. Entonces nosotros vamos a querer hacer lo malo delante de Dios todo el tiempo, por la razón de que hemos creído que Dios siempre nos va a perdonar. Y eso es real, Dios siempre te va a perdonar, pero no tomes todo el tiempo en vano el nombre del Señor, porque ya sería que yo venga y diga, bueno, Dios me ve,
al final del día Dios me va a perdonar y sigo haciendo lo malo a diario. No, no tiene sentido eso. Es necesario que nosotros digamos, bueno, Señor, tal vez soy débil en esta área, me sigo equivocando, pero yo quiero tu protección. Yo quiero tu protección a no seguirte fallando. Yo quiero tu protección, Señor, a no seguir fracasando. Yo quiero tu protección, Señor, para no seguir cometiendo el mismo error y seguir pensando que tú siempre me vas a perdonar. Porque qué tal de todos esos ataques que tú te digas, bueno, Dios me perdona, pero en ese desliz que tú tengas, dice, bueno, Dios me va a perdonar, por hoy me voy a dar una libertad espiritual, me voy a dar vacaciones espirituales. ¿Y qué tal que Satanás te quite la vida? No es para asustar a nadie, sino que ser sincero. ¿Qué tal que Satanás haga un ataque bien planificado y te termine por quitar la vida? Y después tú te des cuenta que todo lo que pasó, cuántas veces Dios te perdonó, cuántas veces Dios estuvo allí para ayudarte, pero como tú pensaste que Dios te iba a perdonar, pero usted sabe que para perder la vida no necesitamos mucho nosotros. Para morir no necesitamos mucho. Si es prácticamente lo que usted ha vivido, es una gracia de Dios. Pero para morir sin Cristo, en un de repente podemos morir sin Cristo y sin obtener salvación. Y es triste que nosotros entendamos y nos demos cuenta que Jesús es el medio de salvación y que nosotros no accedamos a la salvación. Es lo más terrible que puede pasar en nuestra vida. Imagínense, la razón es porque estaba la protección de Dios, y por momentos, por no querer estar en la protección de Dios, por momentos reconocía la soberanía de Dios y por momentos no. Y entonces, y en ese momento que usted no reconozca la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios no se reconoce por las palabras que expresamos, sino por lo que creemos en el interior. Porque usted sabe que lo mismo, las palabras son palabras y las palabras tienen poder, es una realidad. Pero si sus palabras al final usted no las asimila, pues se van a quedar nada más como una historia. Entonces, y por esa razón muchas veces nos está yendo mal a nosotros. Por esa razón muchas veces nosotros perdemos todos los beneficios que Dios nos quiere entregar a nosotros, porque el Señor a usted lo quiere bendecir. A todos Dios nos quiere bendecir, pero usted necesita actuar, mantenerse al abrigo del Altísimo, mantenerse dentro del castillo de Dios, mantenerse dentro de la protección de Dios para que reciba la protección de Dios. Porque si no está dentro de ella, usted no va a recibir nada. Es imposible que usted reciba los beneficios de Dios y no está dentro de Él. Necesitamos nosotros, es una realidad, entender perfectamente que si usted no está dentro de la presencia de Dios, no le va a ir bien. Porque hay que ser sincero, no se le puede decir a la gente que no está reconociendo a Dios que le va a ir bien. Hay que hablarle la realidad, que si no está dentro de Dios, no le va a ir bien. Si está dentro de Dios, le va a ir bien. Porque ¿de qué sirve que le diga yo te va a ir bien si no está en Dios? Prácticamente se le está dando la libertad de que siga haciendo lo malo. Y al final del día esa persona termine castigada por Satanás, termine en el infierno. Entonces la iglesia recibe protección y ofrece protección a otros. Entonces no podemos nosotros asimilarle el destino a las personas de algo incorrecto, sino que asimilarle el destino correcto para que obtenga la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna es un favor para nosotros que nos da libertad y salvación. Te da protección porque te va a sacar del sufrimiento eterno. Si nosotros morimos sin Cristo, es un sufrimiento eterno, no es protección. Pero si morimos para Cristo, vamos a recibir la protección de Dios para salvación y vida eterna. Entraremos en el reino de Dios para celebrar ese propósito que Dios tiene con usted y con cada persona. Obtendremos el derecho legítimo de Cristo para usted y para mí. Pero usted necesita estar en las manos de Dios. Que cuando pase por la angustia, usted resista a la angustia. Que cuando pase por el temor,
el temor no lo derrote ni la angustia lo derrote, sino que usted se mantenga fiel a Dios por encima de la angustia, por encima del temor, por encima de los conflictos, pero que usted no abandone a Dios en ningún motivo, ni que usted ataque a Dios por lo que está pasando. Porque cuando usted está en Dios, cuando usted recibe la protección de Dios, usted no ataca a Dios. Por eso necesitamos sabiduría de Dios, para que cuando estemos metidos en el proceso, nosotros entendamos el motivo de estar pasando procesos. Entonces, ¿por qué motivo la gente actúa en contra de Dios cuando está pasando un proceso? ¿Por qué motivo? Es porque no están en la protección de Dios. Y al no estar en la protección de Dios, lo más probable es que la persona pues termine incriminando a Dios, incluso pensando de que Dios no sirve para nada, porque la realidad es que el ser humano, cuando no entiende a Dios, va a hablar todo lo que ellos quieran, van a expresar todo lo que ellos quieran, porque al ser humano le cuesta mucho entender a Dios. Le cuesta mucho comprender a Dios. Porque si somos sinceros, al ser humano le cuesta valorar y entender quién es Dios. Realmente, si toda la humanidad entendiera a Dios, no hubieran pecadores, no hubiera gente apartada, no hubiera gente abandonando las iglesias, no hubiera gente dejando de perseverar, si amaran a Dios. Y si usted da cuenta que el amor de Dios, aunque nosotros lo abandonemos, Él nos sigue amando. Ya ve que se da cuenta que por qué motivo nosotros somos tan diferentes a Dios. Y por qué Jesús vino para que nosotros tomemos a Él como ejemplo. Pablo lo dijo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, dijo. ¿Por qué motivo? Porque Pablo imitó a Cristo. Entonces tomó el buen ejemplo. Por eso Pablo ya no abandonó a Dios cuando él creyó en Dios. Cuando conoció a Dios ya no lo abandonó. ¿Por qué? Porque entendió que era amar a Dios. Porque amar a Dios va por encima de cualquier situación. La única forma y manera de que usted ama a Dios es que usted se mantenga en Él. Entonces necesitamos nosotros permanecer en su presencia, pero que usted no lo abandone. Porque Dios ha prometido a usted no abandonarlo. Y si nos damos cuenta por qué la gente se pierde, es porque no permaneció en Dios. ¿Por qué las personas caen en el lado de Satanás? Es porque no permanecieron en las manos de Dios. Y al no permanecer en las manos de Dios, pues las personas se alejan de Dios. Porque qué bien le puede esperar a alguien si no está en las manos de Dios o no deja que Dios lo trate. Dios no puede ofrecerte protección si tú no crees en su protección. Si usted se da cuenta, vamos a hacer un ejemplo. Cuando alguien, un ejemplo, una persona que tiene un ejemplo, terrenos, recursos, diferentes bienes. Entonces, ¿qué hace para cuidar sus bienes, sus terrenos? Tiene cosechas que necesita quien las cuide. ¿Qué hace esa persona? Empieza a contratar un personal, empieza a contratar personas para que cuiden esos terrenos, para evitar que tal vez ladrones se roben la cosecha o animales se coman la cosecha. Y también contrata personas para que lo cuiden a él. Durante un año entero, que son 12 meses, sobre 9 meses, esa persona les pagó a todas esas personas. Cada mes estuvo pagándoles fielmente y les estuvo dando comida. Viene en los siguientes meses, o sea, el mes 10, y viene la persona que tiene sus empleados, sus trabajadores, y viene y dice: bueno, por este mes me dan tiempo, no les puedo pagar, les voy a pagar hasta el siguiente mes, los 2 meses juntos. Llegó el segundo mes, lo mismo, no les podía pagar. Llegó el tercer mes, no les podía pagar. ¿Qué pasó? Esa persona dejó de cumplir. Esa persona ya no tiene el derecho de que esas personas lo estén protegiendo. Y vienen las personas, como las personas no están recibiendo, los empleados no están recibiendo el beneficio, no les están pagando. ¿Qué hacen esas personas? Pues no seguir trabajando ahí. ¿Por qué razón? Porque no les están pagando a ellos. O sea, lo abandonan y por tanto todos sus recursos quedaron vulnerables a ser robados o ser robados, y la persona ya no tiene la protección. ¿Por qué razón? Porque la persona dejó de cumplir con su verdadera labor, que era
Bueno, las personas le estaban sirviendo, le estaban trabajando, pero si no les paga, las personas realmente no están obligadas a estarle sirviendo sin el beneficio. Entonces, esa persona, al no cumplir con los derechos adecuados, se quedó desprotegida. Entonces, ya ve, todo servicio recibe protección. Si usted le sirve a Dios, Dios lo va a proteger. Dios nos ofrece a nosotros protección. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servirle. ¿Qué pasó con la persona que tenía los recursos para dejar de recibir su protección? No seguirle pagando a los empleados, no seguirle pagando al personal. Perdió todo el favor simplemente por querer pensar de que las personas iban a seguir haciendo las cosas sin él darles un favor también. ¿Se da cuenta? Que nadie le va a entregar algo si usted no le entrega algo. Lo mismo, no podemos recibir de Dios nada si nosotros no le damos nada a Él. Y realmente, y al Señor no se le da mucho, se le da poco. Se le da poco. No le damos mucho nosotros, le damos tan poco y Él nos da mucho. Imagínense que nos dio salvación, todo lo que Él tuvo que pasar. Jesús, el Hijo de Dios, pasó el sufrimiento y los verdaderos bendecidos y favorecidos hemos sido nosotros. Nosotros recibimos la mayor bendición y el mayor favor. Y todo eso no hubiese sido posible sin que Dios lo permitiese. Y todas esas cosas acontecieron porque Dios nos amó y Dios te amó a ti. El Señor te quiere liberar del miedo. Te quiere liberar del miedo. Para que tú habites en su protección, tienes que ser liberado del miedo. Isaías 41:10, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Su presencia constante te da valentía y elimina todo tipo de miedo sobre ti. ¿Qué necesitas tú? Que la presencia de Dios vaya contigo, que te sustente en ese momento de miedo, en ese momento de soledad, en ese momento de tristeza, en ese momento donde tú no le encuentras sentido a la vida. Por eso tú necesitas que Dios te sustente. Y sustento es que Él te alimente de su presencia. ¿Por qué razones las personas no le encuentran sentido en su vida? ¿Por qué razón cree usted? La razón principal es porque no hay confianza en Dios. Es porque no han dejado que Dios los sustente. Por ese motivo el miedo crece constantemente en muchas personas. La razón es porque no han dejado que Dios los sustente. Cuando Dios te sustenta, quiere decir que el miedo no está en ti. Porque cuando Dios sustenta a la humanidad, cuando Dios sustenta al hombre y a toda mujer, es decir, que la fuerza del miedo quedó apartada y quedó quebrantada. Cuando hay sustento de Dios en el ser humano, el miedo deja de tener existencia. El temor deja de tener existencia. Por causa de que Dios te está sustentando, por causa de que Dios te está fortaleciendo. Porque Dios te quiere dar libertad, te quiere liberar del miedo, te quiere liberar de la ansiedad, te quiere liberar de todo tipo de malestares espirituales o de cualquier situación o problema que estés pasando. Dios quiere actuar en ese momento de angustia a favor de tu vida para que tú no vivas afligido de espíritu. Para que tú no vivas atormentado, para que tú no vivas en dudas, para que tú no vivas en temores, para que tú vivas en una verdadera libertad que Dios te quiere ofrecer a ti. Dios te quiere conceder lo que tú no conoces o lo que no has conocido en todos los años que has vivido. Dios te quiere ofrecer su protección. Dios te quiere sustentar, no de comida ni bebida, sino de su presencia te quiere sustentar. Cuando toda mujer y todo hombre es sustentado de la presencia de Dios, vamos a ver una generación avanzando de generación en generaciones. Tu generación va a conocer de Dios y la generación de tus generaciones van a conocer de Dios porque serán sustentadas de la presencia de Dios. Cuando los ataques de Satanás vengan sobre ti, tú vas a estar sustentado de Dios. Y cuando estás sustentado de Dios, estás protegido de parte de Él. Tienes a Dios, lo tienes a Él, lo tienes a Él.
Y Él te va a dar lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Porque nosotros necesitamos recibir lo que Él nos ofrece. No las propuestas terrenales, las propuestas de Dios necesito yo. Y usted da cuenta por qué a la gente se le hace tan difícil reconocer la protección de Dios, pero qué tan fácil aceptan las propuestas del enemigo. O sea, las propuestas, un ejemplo, personas que pueden llegar a ofrecerte las cosas malas y tú dices, bueno, las aceptas fácilmente. Tú ni siquiera muchas veces entras a pensar o analizar o meditar, ¿será que esto me conviene? Si te ofrecen una cerveza, la gente ni siquiera se pone a pensar, ¿será que verdaderamente esto me va a servir a mi vida? ¿Verdaderamente me va a servir para algo útil? La persona muchas veces, rapidito, estira la mano y accede al pecado. Pero cuando se le ofrece, mira, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere restaurarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere protegerte. Las personas ni siquiera, a veces muchas personas ni siquiera dejan que les hablen de la protección de Dios. Pero en el momento de angustia, quieren que Dios les ayude, pero no quieren a Dios en su vida. O sea, ¿cómo cree usted que Dios le va a ayudar si usted no quiere a Dios en su vida? Es decir, es como que usted vaya a un trabajo y no trabajó todo el día, pero quiere que le paguen. No tiene sentido, ¿verdad? Invertir en alguien que no está generando. Lo mismo pasa con nosotros. Queremos todo de Dios, pero vivimos emproblemados. Vivimos afligidos. Vivimos en temores. Vivimos atormentados. Vivimos creyendo que no vamos a salir adelante. Incluso creyendo que Dios no está con nosotros. ¿Y quién te dijo que Dios no estaba contigo? Si la forma para saber que Dios está contigo es que tú creas que Él está contigo y que tú creas en Él. Entonces, por esas razones nosotros vivimos como atrasados, siendo atacados, atormentados. Por eso tú necesitas no temer, entender que Dios está contigo y que Dios quiere sustentarte, Dios quiere fortalecerte, pero que tú no te desalientes cuando Dios te está fortaleciendo. Porque cuando Dios te quiere sustentar, lo que tú necesitas es no desalentarte. Porque el sustento es fortaleza, es crecimiento, pero el desaliento es disminuir, es descender para abajo. Y Dios no quiere que descienda, Dios quiere que subas para arriba. Y que tú a diario vayas creciendo así como Jesús, que crecía en sabiduría y físicamente. Imagínense, un niño que tenía, Jesús de niño tenía la capacidad de ser ejemplo en medio de gente que ya había alcanzado supuestamente una madurez. ¿Se da cuenta? Que por qué motivo usted no necesita llegar a anciano para tener carácter. Usted no necesita que tal vez su pelo cambie de color para decir que usted tiene sabiduría y que usted está caminando en los caminos correctos. No necesita llegar a eso. Usted tiene que entender que desde ahora usted puede hacer la diferencia. Usted no necesita venir arrastrándose de todas las cosas que Satanás crea en nuestra vida para venir y entender que esa vida no debía de tomarla. Ni siquiera usted necesita recibir, pasar por el mundanismo para usted venir y acceder a Dios. No necesita pasar eso realmente. Lo que pasa es que el ser humano le ha gustado envolverse, hacerlo como el hijo pródigo, llegar a una vida miserable para entender que Dios siempre lo ha estado amando y esperando que regrese a los brazos de Él. Lo que pasa es que el ser humano quiere la herencia rápido, pero no quiere mantenerse dentro de la casa del Padre. Y al querer una herencia sin estar sin observación del Padre, vamos a fracasar. Porque el hijo pródigo toma la herencia, pero no sabía cómo manejar los recursos. Y cuando obtuvo los recursos, los perdió todos. ¿Por qué?
porque nunca aprendió del Padre. Y si nosotros no aprendemos de Dios, cuando vamos caminando por allí sin Él, vamos a terminar como el hijo pródigo. Imagínense, una vida triste. De cuenta hasta dónde podemos terminar. Por eso, como seres humanos, necesitamos que Dios esté siempre con nosotros, que tomemos los recursos de Dios, que tomemos la armadura de Dios para nosotros sobrevivir en este mundo. Recuerde que el hijo pródigo sale y se contaminó de lo que había ahí, afuera de la casa del Padre. Se da cuenta que cuando nosotros nos vamos de la casa del Padre, lo más probable es que la contaminación del mundo nos termine absorbiendo y que nosotros perdamos la heredad de Dios. Por eso necesitamos nosotros, como seres humanos, que la protección de Dios habite sobre nosotros, pero que usted se mantenga dentro de la casa del Padre. Que usted puede andar por donde sea, pero reconociendo la soberanía de su Padre, que es Dios. Que usted pueda andar donde más pecado hay, pero el pecado a usted no le va a llamar la atención ni lo va a seducir, porque usted permaneció en las manos de Dios. Porque cuando usted cree firmemente en Dios y se mantiene en Dios, usted puede andar en los lugares más perversos, pero usted es la luz que fue enviado para esos lugares perversos. Para aquellos que están en perversidades, usted va a ser el medio de solución para solucionar los problemas de los que están en problemas. Usted va a tener la capacidad de resolverles a ellos. Si usted da cuenta, el padre del hijo pródigo lo recibió, hasta un anillo le puso. No le dijo: ¿qué venís a hacer acá? ¿Por qué? Porque ese hombre entendía el amor de Dios. Por tanto, tuvo la capacidad de recibir a su hijo sin importar la condición como venía. Ahí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros para estar en la protección de Él. Que nosotros tengamos la capacidad de solucionar el problema de aquel que está emproblemado hasta lo último. Que nosotros podamos presentarle esa imagen, presentarle ese mensaje de cómo Dios actúa y cómo Dios nos protege a nosotros. Hablarle fácil, y fíjese que fácil. Hablarle cuántas veces Dios ha estado ahí para ayudarte y levantarte. Cómo Dios extendió su mano y te levantó. Cómo Dios estuvo ahí y te dio sabiduría y carácter para tú avanzar y no retroceder. Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Usted no necesita alejarse de Él, usted necesita estar cerca de Él para recibir la protección de Él y tener sabiduría y tener dirección de Él. Pero no tema usted, no desmaye, no se desaliente, sea sabio, manténgase en la casa del Señor, manténgase en las manos de Dios para que Dios lo ayude, Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca, Dios le dé carácter, Dios le dé la esencia de Dios a usted, porque usted necesita de eso. Usted necesita del Espíritu de Dios para poder avanzar. Porque tenemos que entender nosotros, si no tenemos a Dios, nuestra vida corre peligro y la tristeza nos puede gobernar a nosotros. En Salmo 121:7 dice: el Señor te protegerá de todo mal, Él cuidará tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir? Que Dios guarda tu vida de todo mal, te protege tanto físicamente como espiritualmente, de día y de noche. Cuenta, 24/7. Él guarda tus caminos. ¿Y por qué Él quiere guardar nuestros caminos? Porque en el camino, mediante usted avanza, hay distracciones, hay amenazas. En el camino no quiere decir que todo es agradable. Usted va a pasar por espinas que le van a doler. Usted va a pasar por piedras que no se van a sentir cómodas cuando pase. Y en todo camino sus ojos van a ver lo que Dios no quiere que vea. Pero que usted no sea seducido por lo que sus ojos ven. Porque el pecado, ¿cómo se origina? Porque nosotros necesitamos una protección de Dios en nuestros ojos para no originar pensamientos malvados en nuestra mente.
Porque lo que nuestros ojos ven y se origina un pensamiento aquí malo, termina pasando un fracaso en nuestra vida. Entonces necesitamos nosotros que Dios cuide nuestros caminos. Mediante usted avance, usted siempre deje que Dios lo trate. ¿Sabe por qué? Si usted da cuenta, un ejemplo, cuando usted conduce un carro, posiblemente un carro viene manejando inadecuadamente e incluso tal vez casi estuvo a punto de pasarlo llevando a usted, atropellándolo, y viene usted y usted renegó o habló en mal de esa persona, un ejemplo, porque o usted sacó un pensamiento inadecuado acerca de esa persona, no es correcto. ¿Por qué? Actuamos de mala forma. Porque la persona que ya va en mala forma es ella, pero usted tiene que cuidarse siempre, por eso tiene que cuidarse siempre, de que el acto de otra persona no lo haga actuar a usted de mala manera. Es una realidad. O las ofensas de las personas no nos hagan actuar de mala manera a nosotros. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que ser realistas. Las personas no todas son honestas, no todas las personas son correctas, y muchas veces si nosotros no confiamos en la protección o no dejamos que Dios actúe sobre nosotros, la acción inadecuada de alguien puede provocar que nosotros terminemos cometiendo malas acciones también. Y pasa realmente. ¿Por qué motivo? Porque una acción que a usted no le gustó, pero usted la terminó expulsando, dejó que esa acción inadecuada del otro lo provocara, usted también va a terminar haciendo lo malo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué motivo tenemos que cuidarnos tanto en el camino y dejar que Dios nos cuide en el camino? Porque en el camino hay amenazas de diferentes tipos de formas, diferentes motivos, situaciones para que nosotros terminemos haciendo acciones equivocadas. Pero allí nosotros necesitamos la protección de Dios. Que Dios nos guarde nuestra vida tanto de día como de noche. ¿Por qué motivo? Porque incluso, si usted da cuenta que una de las oraciones era hasta de los pecados ocultos decía. ¿Por qué? Tenemos que ser guardados nosotros de eso y perdonados. Porque hay cosas que las cometemos sin darnos cuenta nosotros que eran incorrectas. Porque pasa que podemos hacer cosas que ni nosotros nos damos cuenta. Un ejemplo, tal vez pensó algo y rapidito se le olvida a usted. Y lo que pensó no era correcto, por tanto, eso es desagradable delante de Dios. Por eso nosotros necesitamos la protección de Dios en nuestra mente. Porque nuestros pensamientos nos pueden conducir a fracasar también. Nuestra mente también es dirigida muchas veces a hacer cosas inadecuadas delante de Dios. Porque usted no necesita hacer cosas malas físicamente nada más, sino que simplemente con el pensamiento o lo que se genera en el corazón. Por eso nosotros necesitamos la protección de Dios de día y de noche. Porque hay muchas maneras en las cuales nosotros hagamos lo malo delante de Él. Hay mucho por equivocarse. Hay que ser realista. ¿Se da cuenta? Porque la vida no es tan fácil que digamos o que nosotros pues digamos, bueno, la vida, esto es lo que yo pienso que así funciona. No, tiene que tener mucho cuidado. A ver, ya la palabra está escrita, la palabra está allí para a nosotros indicarnos cuál es la forma de vida que Dios quiere que tengamos nosotros. No es lo que nosotros pensamos. Si usted piensa fuera de la palabra que así es la forma en la cual usted tiene que vivir, está equivocado. Está equivocado. Los del mundo son los únicos que viven sin la guía de la palabra. Los que creen en Jesús tienen que vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. No podemos vivir una vida nosotros sin alineamiento de la palabra. ¿Por qué? Sin alineamiento a lo que Dios dice, quiere decir que nosotros no estamos en la protección de Él. No estamos en las manos de Él. No estamos en sus manos. Y usted y yo necesitamos que Dios nos libre de todo tipo de problemas, de dificultades. Pero que usted entienda que necesita vivir bajo la guía de la palabra de Dios, bajo el plan de Dios, bajo las promesas de Dios. Usted necesita protección de su mente y su corazón. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
das cuenta? Aquí en Filipenses está hablando que es necesario que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean guardados por Él, sean protegidos por Él. Él va a guardar tu corazón y tu mente. ¿Por qué motivo? Porque Satanás ataca nuestros pensamientos. Y no es que Él mete pensamientos aquí, sino que hace de lo que nosotros vemos, hace Él que se conviertan pensamientos malos. Pensamientos que a Dios no le van a gustar que nosotros cometamos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Satanás opera? Por eso, ¿cómo usted tiene que estar protegido de su mente y su corazón? Para que usted no termine pensando cosas malas, ni dejando que su corazón actúe de mala forma o de mala manera. Porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Y si usted no cuida su corazón y su mente, usted no va a hacer lo bueno delante de Dios. Quiere decir que lo más es más probable que se termine sucediendo en nuestra mente. Y todo ese tipo de pensamientos o acciones pueden determinar que nuestra vida, el día que muramos, no terminemos de obtener la salvación en Cristo. Y es lo más lamentable, no tener la salvación. Imagínense sabiendo que Cristo es nuestro Salvador y el día de su venida nosotros no seamos parte del proyecto de Él. Imagínense qué tremendo va a ser. Que a la hora Él venga y nosotros no estemos allí en el libro de la vida como los que vamos a ser salvados y redimidos. Lamentable. Por eso es necesario que la iglesia tenga carácter y diga, bueno, no, yo tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi alma. Mi alma tiene mucho valor. ¿Por qué mucho valor? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Usted no fue comprado por $1, ni por $1.000.000, ni ningún bien económico sobrepasa lo que ya Jesús hizo por amor a usted. Lo que pasa es que como nosotros no entendemos verdaderamente que Dios quiere ayudarnos con su protección, nosotros no tomamos la protección de Dios, lo que Él nos ofrece. Por eso usted necesita, como su mente tiene que ser libre, su mente, su corazón. ¿Por qué motivo usted necesita protección de su mente y su corazón? Estamos en un mundo lleno de incertidumbres, que lo que más ofrece son cosas malas. Y por tanto Dios nos ofrece la protección para nosotros ser sostenidos de nuestra mente y nuestro corazón. Y que lo malo de este mundo no nos termine llevando a Él, sino que nosotros seamos conducidos por Dios y no conducidos por lo que el mundo tiene. Tenemos que tener el suficiente carácter de mantenernos nosotros en la relación con Dios, en el amor de Dios y no en el amor de lo que este mundo ofrece. Porque el mundo te puede ofrecer cosas, pero si usted no confía en Dios, usted necesita protección de Dios para avanzar y resistir a la amenaza de este mundo. Por eso necesitamos nosotros un crecimiento en la relación con Dios, donde cada vez esa fortaleza de la fe en nosotros provoque que nosotros sigamos avanzando. Necesitamos gente que avance, que toda la humanidad avance en el amor de Dios, que toda la humanidad entienda que Dios lo quiere bendecir, que Dios lo quiere fortalecer, que Dios te quiere dar la capacidad de que tú te mantengas fiel a Él, pero que tú te mantengas fiel a Él. No que tú vengas y digas, bueno, Dios tiene que cubrirme con su sangre, como yo digo. No, tú tienes que entender que primeramente tú tienes que acceder a Él y dejar que Dios obre sobre tu vida para Él obrar sobre ti. Porque el Señor no te va a abandonar, pero tú necesitas también poner de tu parte. Poner de tu parte es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte para que Él obre en nuestra vida, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios te dé dirección. Pero necesitamos un crecimiento, necesitamos la protección divina de Él, porque sin la protección divina de Él no vamos para ningún lugar, para ningún sitio. Entender perfectamente que solo Él nos puede dar lo que nuestra alma necesita. Protección de Dios, porque no hay ningún protector, no hay hombre que te proteja de las amenazas espirituales. No hay nadie, ningún ser humano te puede proteger de las amenazas espirituales. Solamente el único Dios que te puede proteger, que te puede liberar, que te puede sacar de Egipto, de la esclavitud, de ese yugo opresor.
de la incertidumbre, de la duda, del fracaso, de los problemas, Dios es el único que puede actuar a favor de ti. Y por eso tú necesitas de Dios para poder avanzar en el nombre de Jesús, para que tú